Manantial, siempre está unida, siempre está conectada, conéctate. Miércoles 6 p.m, domingos 11 a.m. y 6 p.m. Manantial Live en tu hogar. Somos la familia Delgado García, siempre unidos, siempre conectados, conéctate. Somos la familia Paguay Hernández y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados, conéctate. Somos la familia Martínez Bermúdez y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados, conéctate. Siempre unidos, siempre conectados, conéctate. Somos la familia Cañón Londoño y disfrutamos Manantial desde nuestra casa. Siempre unidos, siempre conectados, conéctate. Somos la familia Abreu Portillo y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados, conéctate. Somos la familia García Zipa y disfrutando de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, conectados, conéctate. somos la familia Sánchez y disfrutamos de Manantial en nuestro hogar. Siempre unidos, siempre conectados. ¡Conéctate! ¡Conéctate! Conéctate a través de todas nuestras plataformas virtuales. La sangre
Buenos días, mis amados, qué gusto estar en esta hora conectados en sus hogares, teniendo esta mañana 11:13 de la mañana, conversando, pero sobre todo identificando que Dios es el que nos ha permitido llegar hasta aquí. Hoy, día de resurrección, domingo de reconocer y de recordar que Él vive. Y si Cristo vive, tiene que haber esa esperanza y sobre todo la expectativa de que la vida del Señor sobre cada uno de nosotros será la que nos permite entonces levantarnos e identificar que en su nombre y en su gracia es que podemos estar aquí en este tiempo, en este día del año 20, a pesar del aislamiento, a pesar de la pandemia, convencidos de que Él vive, y si vive, para siempre es su misericordia, y si Él vive, usted y yo podemos triunfar el día de mañana. Hoy doy la bienvenida entonces a todos los hermanos que se conectan en esta hora, a todas las personas que en este instante se encuentran con nosotros. Les podríamos decir qué gusto es poder estar delante de ustedes, es una bendición poder estar en sus hogares en esta hora y sobre todo identificando que por la gloria de Dios es que podemos llegar hasta cada uno de sus hogares. Les saludo entonces aquí desde nuestras instalaciones con la apreciación de que algún día pronto y cercano nos volvamos a ver, que algún día pronto y cercano volvamos a estar aquí reunidos y recibiendo esa bendición especial, esa bendición que dice que cuando los hermanos se congregan y participan en armonía, allí envía Dios bendición, vida eterna. Entonces lo que más necesitamos es comprender que este es un tiempo para refugiarnos en Él y para poder vivir solo y exclusivamente para Él. Porque si Él vive, entonces usted y yo podemos levantar nuestra cabeza hacia lo alto y tener la identificación y la proyección de que podamos tener esa paz, tener esa bendición y encontrarnos en ese refugio especial que solamente Él puede traer sobre nuestra vida. Por eso doy la bienvenida a todos los que se conectan en esta hora. Veo que por aquí encontramos algunos hermanos, ¿sí?, que están conectados, Luz Estela, saludo a Luz Angélica, a Elsa, ¿sí?, a Kevin, a Olguita, a mis padres que están conectados, a Aleja, la saludo también en esta hora, a Leslie Castellanos, a Normita que está conectada, a Hasbledi en Ibagué. Damos justamente una bendición y sobre todo esa oportunidad de que haya esa transformación única y especial. A Luna, a Osquitar, a Tavo, damos la bienvenida en esta hora, a Raquelcita allá en Ibagué, que Dios la bendiga, sí, que podemos estar comprendiendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros, a nuestro misionero Henry, que está conectado también, a Marlene, a Liliana, a Ruth. Hoy es un día en el cual debemos estar celebrando su presencia. Por eso quiero invitarte que ahí donde estás podamos tener la apreciación de orar delante del Señor. Colócate de pie ahí en tu casa, colócate de pie ahí donde te encuentras y hagamos una oración delante del Señor. Pidámosle a Él, justamente en esta hora, que derrame de su presencia sobre cada uno de nosotros y podamos ser el día de hoy aquellos que disfrutemos y que vivamos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y sobre todo estamos convencidos de que tú estás vivo, Señor. Tú vives, tú reinas, tú, Señor, llenas cada uno de los vacíos que pueda haber en nuestro corazón. Hoy pedimos perdón por cada uno de los momentos en los que sencillamente hemos llevado una vida aparente, nos hemos dejado llevar, Señor, por todas las condiciones de la actualidad y del presente, y eso nos lleva a obviar de que tú estás vivo. Tú vives, Señor, y si tú vives, nosotros podemos entrar en ese triunfo hacia el mañana. Hoy, Espíritu Santo de Dios, suplico que esa vida, esa resurrección que en ti se puede encontrar, se pueda ver, Señor, en cada una de las familias, en cada uno de los hogares, se pueda ver, Señor, en cada una de las personas que alimentan cada día su ser por medio de la fe, por medio de tu palabra. Oro exclusivamente, Espíritu Santo de Dios, para que por favor hoy llenes cada uno de los vacíos de nuestro corazón con tu vida, porque al fin y al cabo esa vida es la que necesitamos, Señor. Pedimos perdón como familias cuando muchas veces lo que hemos hecho es dejarnos llevar por cualquier apreciación y eliminar
esa presencia transformadora y plena que solamente tú das. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido que seas tú, por favor, permitiendo que haya una transformación única y especial y que podamos identificar que es solamente en tu nombre donde hay plenitud, donde hay esa bendición única y especial. Hoy clamo, Señor, para que por favor seas tú permitiendo sanidad, restauración y sobre todo vida. Te pido, Señor, que haya vida, esa vida que tú manifestaste resucitando entre los muertos, que esa vida esté sobre cada corazón, que esa vida, Señor, esté sobre nuestros anhelos. Hoy te pedimos, Señor, que limpies y perdones cuando sencillamente hemos hecho cualquier elemento contrario. Y por tal razón hemos perdido la visión de saber de que tú estás vivo. Hoy, Señor, te queremos adorar. Fue por amor que tú fuiste a la cruz. Fue por amor que tú te entregaste hasta lo más profundo. Fue por amor, Señor, que tú diste esa apreciación en nuestra vida y en nuestro ser. Fue por amor que sencillamente nos rescataste, Dios, de las huestes del pecado y la maldad. Hoy te pido en el nombre de Jesús que por favor nos ayudes, Padre amado, a tener esa visión en medio de nuestra referencia, a tener esa visión, Señor, en medio de nuestro corazón, y a que por favor nuestra fe no se caiga a pesar de toda circunstancia, a pesar de cada problema que hay en medio de las familias, Señor. Oro para que la vida tuya resplandezca en cada familia. Oro, Señor, para que bendigas, sea tu presencia en mi familia, en mi casa, para que seas tú, por favor, llenando mi casa de tu poder. Vamos, usted donde está, dígale al Señor: Señor, bendice mi familia. Trae esa vida, resucita con poder en mi familia. Vamos, pídale ahí donde está que resucite y que haya vida en la vida de su esposo, de su esposa, en sus hijos, que haya esa vida de Jesús. Vamos, ahí donde está, dígale al Señor: Señor, que seas tú permitiendo que tu vida, esa vida que transforma y esa vida que llena, sea la que nos permita, Padre, poder ver esa contemplación de tu Espíritu en medio nuestro. Hoy creemos, Señor, que la vida tuya es la que se levanta en nosotros, que la vida tuya, Señor, es la que llena cada uno de nuestros hogares, y que en el nombre de Jesús eres tú, Padre amado, quien nos da la oportunidad de tener esa referencia especial, de saber de que tú vives, y como tú vives, nosotros podemos tener la confianza suficiente de saber que tú te moverás alrededor de nosotros. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, clamo para que seas tú bendiciendo cada hogar, y sobre todo para que nos permitas entender que este es tiempo de verte a ti en vida en nosotros, que este es tiempo para verte, Señor, en vida en nosotros, y que cada paso que demos lo daremos conforme a tu majestad y a tu voluntad. Por eso hoy, Señor, recibimos de tu vida. Vamos, dígale usted ahí: Señor, recibo de tu vida, recibo esa presencia tuya, recibo esa presencia tuya que me ayuda a superar toda situación que estoy viviendo actualmente. Y en tu nombre, Señor, podremos ver que hay vida en cada uno de nuestros hogares. Yo te pido una bendición especial sobre cada uno de nuestros hogares, Señor, que por favor, en el nombre de Jesús, cada empleo, cada condición de vida, cada situación física pueda ser guardada solamente por ti, y que se pueda ver, Señor, que en tu presencia es donde cada uno de tus hijos puede ver entonces que tú vives, y como tú vives, hay triunfo para todo aquel que cree, para todo aquel, Señor, que tiene fe en tu nombre. Hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, Señor, y sobre todo estamos convencidos de que tú eres nuestro Rey soberano, que vives hoy por los siglos de los siglos. Amén. Proyecto multiplicador Gracias Milagrosas, porque la Iglesia Bautista sigue su trabajo y no solo llega a cada uno de los hogares con una palabra fresca cada día, sino con ayudas materiales para nuestros hermanos que lo necesitan, porque así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo.
Si quieres ser parte de esta hermosa labor, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. La Iglesia Bautista Manantial te invita. Abril, expansión en fortaleza en Manantial en tu hogar. Agéndate para todas nuestras actividades. Los miércoles responderemos la pregunta ¿cómo ser fuerte ante un tiempo hostil? Conéctate. Los domingos a las 11 a.m. aumentando mi fortaleza espiritual y a las 6 p.m. clases de fortaleza que tenemos en Cristo. Conéctate. El viernes 10 de abril, conversatorio El Poder de la Cruz, 3 p.m. Conéctate por nuestras plataformas virtuales. Sábado 18, reto de valientes, vía Zoom, porque se necesitan hombres fuertes ante las dificultades. Inscríbete en nuestro Facebook o escribe al WhatsApp 321-306-9899 para que recibas la invitación a la reunión Expansión 2020. Conéctate a través de todas nuestras redes sociales. Dice Lucas capítulo 22, versículo desde el 13 en adelante. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Llama la atención que Jesús, reunido con sus discípulos el último día, lo que conocemos nosotros como la última cena, entregó y dejó los símbolos elementos que sencillamente nos da a usted y a mí la oportunidad hoy de reconocer el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Ver la representación de su sangre en una copa de vino, en una copa en la cual estableció el parámetro de derramar toda su sangre ante lo que venía, es lo que él sencillamente estaba haciendo con sus discípulos. Pero también dejar el pan y mostrar cómo su cuerpo iba a ser totalmente lacerado y entregado es el principio que usted y yo podemos reconocer el día de hoy. ¿Sabes? Dice la palabra que sencillamente cuando se termina esa última cena, sale Jesús a orar y ya comienza todo el desenlace que hasta el día viernes estábamos conversando referente a ver el poder de la cruz. Sin embargo, no se quedó muerto, no se quedó sepultado, sino que ¿sabes qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue resucitar. Y llama la atención que el Evangelio de Lucas, por eso hoy quería empezar, siempre usamos los otros versículos de los otros evangelios para hablar de la cena, pero me llama la atención que este de Lucas menciona un momento importante, y es que Jesús dijo: no la volveré a comer sino cuando venga el reino, y es lo que menciona Apocalipsis de las famosas bodas del Cordero, que usted y yo estamos esperando y que llegarán en su tiempo, cuando Cristo con todo su reino haya venido. Es por eso que hoy debemos celebrar y tener esa apreciación, que sencillamente la copa y el pan para usted y para mí simbolizan hoy vida, esa vida especial que solamente el Maestro puede entregar. Y es por eso que quisiera desafiarte en esta hora. Desde la semana pasada te lo estaba diciendo, a que tengamos en mente y en cuenta la oportunidad de identificar y de tener los símbolos en nuestro hogar. Pues bueno, siempre lo hacemos acá en nuestro templo. Hoy tocó hacerlo en cada uno de nuestros hogares.
tomar los símbolos y sobre todo pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que por medio de estos símbolos yo pueda entender que tú estás vivo y que si tú vives, sencillamente en tu nombre podré estar descansado y volveré a tomar estos elementos cuando en el reino se haya acercado. Es por eso que tenemos unas disposiciones, ¿no? La disposición como Iglesia Bautista parte de 3 elementos. Lo primero, haber creído en Jesús. Lo segundo, haber testificado de esa fe, mostrando o bajando las aguas bautismales. Y lo tercero es estar dispuesto el día de hoy. Pues bueno, estamos en casa. Y como estamos en casa, lo que más necesitamos es identificar que ahí en casa puede ser que muchos no hayan testificado de la fe por medio del bautismo. Eres tú el siguiente en la lista para cuando sea la fecha. Te estaremos esperando para que des ese paso de fe. Pero puede ser que sí tengas la oportunidad de haber creído en Jesús y estar dispuesto hoy a que esa vida de Él esté sobre ti. Si esa es tu disposición, entonces yo voy a pedirles ahí en sus hogares que tomemos el pan. Vamos a tomar el pan en nuestra mano. Porque dice la palabra, el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. ¿Qué tal entonces si ustedes ahí en casa toman el pan, repartan el pan? Y sabes, el viernes el cuerpo de Jesús fue totalmente lacerado, partido prácticamente, para dar a entender que había vida. Hoy nosotros podemos estar con gozo y decir, gracias Señor por habernos dado esa oportunidad de encontrar tu cuerpo, ese cuerpo que a nosotros nos trajo vida en abundancia. Si tu disposición entonces en este momento es aceptar y sobre todo vivir para Él, recibiendo cada día el pan en tu vida, yo te invito a que juntos comamos del pan. Come el pan ahí, comamos el pan en este momento. Luego dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Tomó la copa, dice la palabra, dice Lucas, el Evangelio, capítulo 22, versículo número 20. Dice que tomó la copa. Y me llama la atención lo que menciona acerca de la copa. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. ¿Sabes? Hoy nosotros estamos con un simple vaso que contiene jugo de uva, jugo de mora para algunos. Pero esta sangre derramada en la cruz, lo que hizo sencillamente fue establecer limpieza de tu pecado y del mío. Si tú crees que esa sangre derramada en la cruz, lo que hizo fue limpiarte de ese pecado y estás dispuesto a seguir con esa vida que solamente el Señor estableció para ti, yo te invito entonces a que juntos allí en sus hogares tomen la copa, tomen el vaso y que en el nombre de Jesús podamos decir, Señor, gracias porque derramaste la sangre, toda tu sangre para el perdón de mis pecados. Y cada vez que pueda, reconoceré que es por tu sangre que puedo estar limpio de mi pecado. Si esa es tu disposición y tu fe, yo te invito a que en este momento, juntos, bebamos de la copa.
Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. O más bien, 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús viene. Y si viene, la idea es que cada día usted y yo podamos tener la oportunidad de estar entonces reconociendo que gracias a su cuerpo y a su sangre es que hoy tenemos vida. Porque Él vive, podemos encontrarnos en esa referencia especial. Espero entonces que usted haya ahí en su hogar disfrutado de estos elementos y sobre todo de tener en cuenta que en el nombre de Jesús hay vida en abundancia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes a entregar cada día nuestra vida delante de ti. Que por favor, Señor, perdone nuestras faltas y que nos ayudes a comprender que solamente en tu nombre y por amor a tu nombre es que podemos hoy tener el recuerdo del pan, pero también el recuerdo, Señor, de la copa, que significan y que simbolizan tu cuerpo y tu sangre. Eso que es fundamental y elemental sobre nuestra vida. Y como familias, como iglesia, lo que más queremos, Señor, cada día es que en el momento de reunirnos, tomar los elementos, compartirlos, Señor, pero sobre todo proyectarnos a algo. Habrá la oportunidad de volvernos a reunir con gozo en este edificio, en cada uno de los edificios, en los templos. Y de esa forma, Señor, celebraremos de que tú vives en medio de nuestro corazón. Es por eso, Señor, que te bendecimos, es por eso, Padre amado, que te exaltamos, es por eso, nuestro buen Dios, en esta hora te damos a ti la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres allá de tu hogar, dale ese aplauso al Señor que sencillamente permitió que estuviéramos hoy recordando en esta semana su resurrección. Recuerda, Él es el camino, la verdad y la vida, pero también Él es la resurrección, y aún el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la palabra. Y es lo que necesitamos entonces traer en referencia sobre nuestro ser. Bueno, hoy quisiera llevarte a que en medio de este tiempo, que necesitamos fortaleza, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando durante estos días, entender que el principio que vivieron los discípulos en esa semana es algo muy similar a lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Y se necesitaba serenidad. Es por eso que si tú quieres tomar nota de este mensaje, el título de este mensaje es El laboratorio de la serenidad. Juan, capítulo 20, nos presenta esa invitación del Maestro a ese laboratorio. Llama la atención que cuando vos lees el Evangelio de Juan, capítulo 20, nos vamos a encontrar las escenas y sobre todo recordamos algo. Nuestro Señor y Salvador Jesús, cuando resucita, dice el versículo 1, que se aparecieron a las mujeres, ¿cierto que sí? Menciona que estas mujeres van y luego María Magdalena, la que estaba llorando, también tuvo ese encuentro con Jesús. Pero hoy quisiera enfocarme en ese laboratorio que sucedió a puertas cerradas. ¿Sabe, mi amado? ¿Sabe, mi amada? Eso es lo que puede estar pasando con tu vida y con mi vida el día de hoy. Estamos a puertas cerradas. Y así, a puertas cerradas, puede ser que nos encontremos ante elementos y condiciones que están trayendo esa condición difícil sobre nuestra vida, y es estar encerrados, atemorizados, asustados. Cuando usted y yo leemos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 20,
versículo del 19 en adelante, encontraremos una referencia bien importante. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Qué interesante. Llama la atención que menciona que los discípulos estaban a puertas cerradas. ¿Sabes por qué razón? Porque tenían miedo que aquellos que habían tomado a Jesús y lo habían clavado en la cruz iban a ser los mismos que iban a llegar donde ellos y los iban a acabar, y los iban a destruir y los iban a crucificar. Tenían temor ante un enemigo visible. Tenían temor ante un enemigo que podía destruirle su futuro. Y entonces, por tal razón, les llevó a experimentar ese pánico y esa tristeza. Hoy los discípulos de Cristo también están tras las puertas cerradas. Esta vez, no por un alguien que pueda causarles esa muerte, sino por algo, un enemigo oculto que nadie sabe si lo tiene y que por tal razón obliga a estar en las casas. Es decir, estamos ante esa misma realidad. Una realidad de estar con las puertas cerradas porque sencillamente al momento de salir puede venir dificultad, puede venir muerte sobre nosotros. Pero también tendríamos que identificar que el estar encerrados, estos discípulos, era porque ellos se tenían en una condición de ensimismamiento, temiendo las fuerzas que podían venir a limitar su vida. Es decir, no estaban encerrados para que Jesús se les apareciera, sino que estaban encerrados. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente podía llegar sobre su vida esa situación de perderla. Hoy mucho discípulo sencillamente está dejando la fe. ¿Sabes por qué? Porque está perdiendo la conciencia de ser él alguien distinto y alguien nuevo, porque no se acerca al Señor y no le sigue o desconfía de él, porque sencillamente su vida hoy está limitada y cerrada. Llama la atención que estos discípulos visitaron la tumba a la madrugada, vieron que estaba vacía y sin embargo no creyeron a lo que las mujeres habían mencionado. Por eso, mis amados, hoy necesitamos comprender algo, que en medio del ejercicio de aparecer, como lo menciona el versículo 19, Jesús aparece en medio de toda condición para mostrarnos la guía a la serenidad, para que usted y yo podamos encontrar paz, así como se lo quiso dar a estos discípulos que estaban de primera mano entregados para ver qué podía hacer el Señor. Por eso, cuando los discípulos se encuentran decaídos, Jesús aparece en medio para fortalecernos. Y es lo que yo creo en el nombre de Jesús el día de hoy. Él está vivo y aparece en medio de ti, aparece en medio de tu casa, aparece, se mete, por así decirlo, en tu hogar para decirte que Él está al control porque está vivo. Y si Él vive, usted y yo podemos recibir esa capacidad especial de adorar su nombre. Por eso, en el acto de la resurrección de Jesús y la futura resurrección que todos hemos de experimentar, tenemos que comprender que vivir la resurrección implica que el discípulo de hoy día conduzca su vida con Jesús, el Jesús resucitado, el Jesús que se aparece, el Jesús que quiere dar una dosis especial para que nuestra vida pueda cambiar y encontrar serenidad. Hoy el llamado que el Señor nos hace es a que tengamos serenidad. Por eso, cuando analizamos muy bien este laboratorio del Señor Jesús metido en un lugar a puertas cerradas, todos los laboratorios están con las puertas cerradas, porque adentro es donde se está construyendo toda la oportunidad de levantar la vacuna. Por ejemplo, los laboratorios hoy que están trabajando para ir con la vacuna en contra del COVID-19 están a puertas cerradas. Entonces podríamos decir, nuestro Maestro vive y nos quiere enseñar cómo es el laboratorio de la serenidad para que usted y yo podamos tener vida en abundancia. Y en ese laboratorio es que Él nos enseña a que recibamos 4 dosis. Vamos a hablar de la primera.
La primera dosis es una dosis de paz. Me llama la atención que dice el versículo número 20, y puesto en medio les dijo, el versículo 19, y puesto en medio les dijo, paz a ustedes, paz a vosotros, paz a cada uno de ustedes. En este episodio Jesús es el único que habla. Los discípulos simplemente escuchan su voz y reciben el mensaje. Y el mensaje comunicado comienza con una palabra espectacular: paz, shalom. Llama la atención, una palabra cotidiana que se empleaba como salutación. En su momento, el judío, cuando se ve el saludo que se dicen, así usted como yo nos decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ellos lo que dicen es shalom. Y esa salutación funciona como bendición, funciona como una rogativa para que haya bienestar en los presentes. Sin embargo, aquí, lo que está queriendo entender, lo que está dando el Salvador, cuando aparece en medio de los discípulos, es que esto sirve como una promesa para su futuro, mucho mejor que el temor que los arropa. Si Él está vivo, hoy el Señor lo que te está diciendo es paz, recibe ese shalom que te limita o que te puede ayudar a superar toda condición de crisis. Encontrándose en la casa, los discípulos llenos de temor, inseguros del futuro, de repente se encuentran al Salvador que les dice shalom. Hoy el Señor te dice, mi amado discípulo de Cristo, shalom. Dosis que todos necesitamos. Shalom para disfrutar nuestra familia, shalom para proyectar nuestros negocios, shalom para proyectar nuestra vida económica, shalom para proyectar nuestra ciudad. Eso lo necesitamos el día de hoy. Sin embargo, este vocablo de shalom hoy es difícil de entender. Sobre todo nosotros pensamos que la paz es ausencia de hostilidad o de violencia, ¿no? Entonces, vivimos en paz cuando todo está bien. Puede ser que hoy hay más condiciones de hostilidad. Estás encerrado en tu casa y, como lo mencionan los indicadores últimamente, los problemas familiares más se han levantado. Entonces uno podría decir, ¿por qué? Ya no estoy viviendo en paz. O sencillamente la economía, no estoy trabajando, entonces la economía está cayendo. Entonces estoy en un mundo hostil. Entonces uno podría decir, ¿cómo enfrentar y cómo tener esa paz? Pues bueno, ¿sabes qué es lo que dice? Ese shalom no es que inmediatamente va a quitar la hostilidad, sino más bien va a venir una oportunidad de bienestar total para tu vida. Salud física, emocional, buenas relaciones con tu familia, con Dios y sobre todo un bienestar espiritual. Por eso cuando usted y yo nos encontramos con Cristo en este laboratorio de vida, la primera dosis que Él te da es paz. Por eso en el nombre de Jesús, mi amada iglesia, recibe paz el día de hoy. Recibe esa dosis de shalom. Recibe esa dosis de confesión de Dios. Es Jesús quien se acercó a los discípulos y les dijo shalom. Fue Él quien lo mencionó. No fue ninguno de los discípulos. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, recibe el día de hoy ese shalom que necesitamos. Puede ser que no cambie la hostilidad. Ayer estaba hablando el presidente que por ahí en año y medio viene una condición de cambio, ¿sí o no? Donde ya las cosas se pueden normalizar, es decir, reuniones, congregaciones, en el fútbol, en los conciertos, las iglesias, ¿sabes? Pueden decir muchas cosas, pero hoy Cristo vivo te dice shalom, te dice recibe paz, que en Él podrás recibir esa presencia única y sobre todo esa presencia especial. Por eso recibe ese shalom de parte de Dios, que Él es el que te lo entrega en esta hora. Necesitabas una dosis, en vez de acetaminofén para el dolor de cabeza, recibe paz. En vez del elemento físico médico para poder estar bien, recibe paz el día de hoy en el nombre de Jesús. Eso es lo que menciona el Jesucristo vivo. Pero en ese laboratorio de la serenidad también aparece un segundo elemento, una segunda dosis.
Y es que Él nos invita a recibir la dosis de su deleite. Ese deleite es el que implica el cuerpo sacrificado del Señor. Cuando miramos entonces el siguiente versículo, dice el versículo número 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué sucedió? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mira, mi amada iglesia, la segunda dosis que necesitamos recibir hoy para vivir un laboratorio de la serenidad con el Cristo resucitado es la dosis de su deleite. Cuando menciona la palabra que les mostró las manos y el costado, ¿sabes qué está queriendo darles a entender? El deleite de haber dicho: miren, sí fue real, me golpearon, fui clavado en la cruz, pero aquí estoy vivo. Por amor a ustedes fue que entregué mi cuerpo. Ese deleite es el que hoy necesitamos disfrutar. Ese deleite es el que hoy necesitamos recibir. Ese deleite es el que hoy necesitamos identificar sobre nuestro ser. La salutación, bendición de Shalom, esa promesa es seguida por una comunicación sin palabra, porque dice la palabra que sencillamente les mostró lo que había pasado en su cuerpo, lo que había sucedido en su ser. Llama la atención, sorprendidos por aquel que ahora está frente a ellos, el mismo que 2 días antes vieron morir en la cruz, el cual habían ido a ver dizque el cuerpo en la tumba, pero la tumba estaba vacía. Llama la atención que aún ellos no se imaginaban lo que realmente había ocurrido. Por eso cuando tú miras el Evangelio lucano, cuando miras a Lucas, llama la atención que las mujeres regresan del encuentro con el Señor y anuncian que han visto a Jesús resucitado. Pero ¿sabes qué le dicen los discípulos? Están locas. Por eso es que el Señor da una dosis de deleite, mostrando lo que había significado para Él morir en la cruz. Mira, mi amado, mi amada, cuando usted y yo reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos tener la apreciación de que nuestro corazón se llene de deleite, así como Él se deleitó en morir por ti y por mí. Jesús pudo haberse bajado de la cruz. Jesús pudo hasta ni haber ido a la cruz, haber hecho cualquier otro elemento para salvarnos del pecado. Pero sabes, la única forma para pagar el pecado era la muerte. Es la única forma. No había otra manera. Y para no haber otra manera, lo que se necesitaba era un regocijo único y especial. Su cuerpo tenía que haber sido entregado. Y ese cuerpo entregado es el que Jesús lo había enseñado días atrás, cuando sencillamente había dicho en el Sermón del Monte: los que están trabajados, los que necesitan justamente esa presencia, enseñando y sobre todo haciendo milagros y prodigios. Lo mencionó Mateo en el capítulo 11: vengan a mí y yo les daré descanso. Ese deleite es el que implicaba esa transformación sobrenatural en la vida de nuestro Salvador. Y por eso es que Él se los muestra, dice: miren, esta es la evidencia de que padecí dolor, pero hoy estoy vivo con gozo de estar delante de ustedes. Por eso llama la atención que ¿qué dice el versículo 20? Finalizando, dice: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Si tú crees que Jesús está vivo, regocíjate el día de hoy. Ese regocijo será que permitirá que de una u otra forma usted y yo tengamos la conciencia de expresar que en el nombre de Jesús sí fue a la cruz para darnos salvación, y hoy necesitamos estar en la proyección de ver su majestad sobre nuestra vida. Por eso estos discípulos encerrados en su casa, encerrados con las puertas cerradas, ¿sabes qué necesitaban? Entender que Cristo vivía, que Cristo estaba vivo. ¿Sabes qué es lo que necesita la iglesia del Señor? La iglesia que está más viva que nunca, la iglesia que está más fuerte que nunca. ¿Sabes qué es lo que necesita hoy? Entender que Jesucristo está vivo y sobre todo que sí entregó hasta la última gota de su sangre para liberarnos del pecado.
Por eso, mi amada iglesia, ahí donde estás reunido, tú que eres la iglesia, por favor, deja a un lado todo aquello que te lleva a sentirte deprimido y depresivo, porque ni Jesús lo hizo cuando recibió tanto golpe. Con toda la valentía lo recibió por amor a ti y por amor a mí. Y a veces nosotros estamos deprimidos por pensar, ahora qué va a pasar, ya no puedo salir, no puedo disfrutar. Iglesia, tenemos que estar entendiendo que nos debemos regocijar en el nombre de Jesús, porque sencillamente su deleite fue darnos salvación. ¿Cómo no nos vamos a deleitar en Él? Por eso es que cada día hay que abrir los ojos y decir, gracias, Señor. Por eso es que cada día tenemos que preparar lo que estamos haciendo en nuestra casa y decir, gracias, Señor. Por eso es que cada día tenemos que decirle al Señor, Señor, gracias porque tú tendrás el control, a pesar de todos los análisis y los estudios y sobre todo los resultados que la pandemia esté pasando a nuestro alrededor el día de hoy. Si los discípulos se regocijan en gran manera, es porque creen y están seguros que sencillamente ante ellos se encuentra Jesús con su cuerpo, no en espíritu ni en visión, sino corporalmente. Por eso te lanzo un desafío el día de hoy. Por favor, mi amado, por favor, mi amada, por favor, mi querido hermano, tú que sirves, tú que eres ese servidor, tú que eres ese líder, tú que eres esa persona que ha evangelizado, hoy es día de comprender que en este taller de la serenidad, en este laboratorio de la serenidad, necesitamos una dosis de deleite. Deleítate en Jesús, deleítate en el Señor, y Él hará sobre tu vida una oportunidad de transformación. Pero hay una tercera dosis que nuestro gran Salvador vivo entregó a sus discípulos reunidos esa noche. Dice la palabra, versículo número 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Mira lo que hizo. Les vuelve a decir paz. Y cuando les dice paz, menciona una frase importante. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Es decir, habiendo ellos expresado su gozo de la resurrección, Jesús nuevamente se dirige, y cuando se dirige entonces ante Él, ante los suyos, les encomienda la obra. Mira, estamos en días en los que de pronto salir a evangelizar no lo podemos hacer, no podemos de pronto ir a cumplir con nuestra misión. Pero sabes, cada vez que usted y yo podemos experimentar el elemento compasivo de la paz, ahí será donde podemos dar esa misión con júbilo y con deseo. Me llama la atención que antes de Él decirles, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes, lo primero que les vuelve a decir es paz, es decir, shalom. Miren, mis amados, si la iglesia va a entrar en una nueva ola de avivamiento, necesitará experimentar esa paz para poder cumplir con la misión. Si no hay paz, no vamos a cumplir con la misión. Si no hay shalom, no vamos a poder ir y predicar el evangelio. Los grupos familiares no van a experimentar transformación si no experimentan paz. Los que trabajan con jóvenes no van a poder hacer el trabajo de impacto si no experimentan paz. Los que trabajan con los niños no lo van a poder hacer si no experimentan paz. Por eso es que Jesús que le dice, paz, paz a ustedes. Les repite la salutación, les da a entender que para poder compartir el evangelio y ser enviado por Él, se necesita paz. Y es por eso que tú y yo necesitamos ese shalom. Tú y yo necesitamos ese shalom. Tú y yo necesitamos esa conciencia para solamente así tener sentido de misión y tener sentido en nuestra vida. Hay personas que muchas veces no se hallan dentro de la casa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar por fuera. Sin embargo, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Necesitamos cumplir con paz y tener paz para poder que las cosas no sean iguales a antes, que sean mejores que antes. Por eso Jesús pronuncia, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y esta declaración es de suma importancia en el Evangelio de Juan. Y sobre todo, en la realidad de la iglesia que ha visto cómo el Señor le ha respaldado por los siglos de los siglos para llevar su palabra. Por eso este es tiempo de que continuemos llevando su palabra. Usted podrá decir, ¿pero a quién? Bueno, tú puedes llamar, tú puedes acercarte, tú puedes mencionar, tú puedes escribir, tú puedes aún hablar de Jesús.
porque Jesús está vivo. Y si Él está vivo, te ha dado una misión. Y si Él está vivo, te ha dado un sentido para que te puedas proyectar distinto. Por eso, mi querido hermano, mi querida iglesia, que hoy estás aquí presente, lo que puedo decirte es que el Señor Jesús, ese resucitado, lo que hace es declarar a sus seguidores que de la misma manera en la que fue enviado, así mismo somos enviados. ¿Quieres ser enviado por Dios? Necesitamos experimentar paz. ¿Sabes? Ante todas las crónicas que se dicen actualmente de los fallecidos, de las pérdidas que han venido, de la economía y todo eso, se necesitará poder anunciar ese mensaje con paz. Pero sobre todo, cumplir con el sentido de misión. No es que yo soy misionero, entonces como soy misionero tengo que estar por fuera, ¿sabes? Hoy el misionero tiene que estar preparándose en paz para poder transmitir esa paz. Hoy como pastores, ¿sabes qué nos toca a nosotros los pastores? Estamos necesitados de experimentar paz para poder llevar ese mensaje. Si no tenemos esa paz, te aseguro que después vamos a entrar, en vez de llevar una buena noticia, vamos a hacer un mal anuncio. Y en vez de generar avivamiento y transformación, lo que se puede generar es cualquier pérdida. Por eso tú, mi amado, tú que lideras, por eso tú, mi amado, que predicas la palabra, el desafío es: adopta siempre el sentido de propósito y de misión que Dios te ha dado por medio de nuestro Salvador, que está vivo, por medio de recibir nuevamente ese Shalom. Pero hay una cuarta dosis, ¿sí? Hay una cuarta dosis que necesitamos en este laboratorio de la serenidad, y es la dosis de empoderamiento. Ojo con eso. Dice el versículo número 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Empoderamiento. Tú, mi querida iglesia, sabes, hemos hecho aquí, el año pasado hicimos el tercer seminario de empoderamiento espiritual, hablando justamente de eso. ¿Qué significa estar empoderado? Es haber recibido la presencia del Espíritu Santo. Me llama la atención que Jesús sopla sobre el grupo de discípulos para que estén capacitados, empoderados para cumplir con la tarea. Algunos mencionan que esto tiene un conflicto con Hechos 2, ¿no? Porque en Hechos 2 es donde aparece el bautismo del Espíritu. Pero, a ver, lo que Juan está queriendo dar a entender no es esa expresión del bautismo del Espíritu Santo, no. Aquí lo que Juan está hablando, porque él estaba siendo testigo y él vio ese soplo, a diferencia de Lucas, que fue el escritor de Hechos. Hechos lo está mencionando como un acontecimiento histórico. Lucas no estuvo ahí. Juan lo está mencionando como un elemento teológico, es decir, que le aumentó su fe, que le ayudó a crecer en fe y que le dio sentido de continuar con su visión. ¿Me estoy haciendo entender? Esta parte necesitamos comprenderla muy bien. Lucas, cuando habla de que desciende el Espíritu Santo y los bautiza a todos los que están allí, y había mucha más gente, está hablando de un condicionante histórico. Pero en el caso de Juan está hablando de un componente teológico, la forma en la que la fe se aumenta cuando usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios. Es por eso, mi amado, que llama la atención que cuando sopla Jesús, es para darles el poder del Espíritu Santo, para cumplir con esa misión, para poder acudir al llamado que el Señor estaba estableciendo. Por eso es que podríamos nosotros identificar lo que Juan está viviendo en este tiempo. Es una experiencia de acrecentar su fe. Por eso es que ahí lo dice de forma puntual en el versículo número 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Hoy es día de que nosotros, aún a puertas cerradas, recibamos el poder del Espíritu Santo. Tú tienes poder del Espíritu Santo. Tú tienes ese poder para identificar la gloria de Él. Tú tienes ese poder para levantarte en medio de esta hostilidad. Tú tienes ese poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué lo tienes? Lo tienes sencillamente para que puedas disfrutar de su presencia, para que puedas hablar de su presencia, pero también para que puedas experimentar paz y sobre todo para que veas esa transformación
importante sobre tu ser. Es por eso que la visión teológica de Juan en este contenido tiene que ver mucho con la apreciación de levantar la fe. Y es lo que hoy, por medio de la palabra, el Señor quiere hacer con nosotros. Levantar nuestra fe, mi amada iglesia. Levantarte, empoderarte, darte la conciencia de que el Espíritu Santo está sobre ti. Y si el Espíritu Santo está sobre ti, en el nombre de Jesús, hay poder en tu vida. Pastor, pero estoy encerrado. Hay poder aún encerrado. ¿Dónde estaban los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo? Estaban encerrados, la puerta estaba cerrada. Ahí no menciona que la puerta se abrió y apenas salen reciben el Espíritu Santo. No, estaban adentro, encerrados. Por eso lo que necesitamos al día de hoy es tener esa comprensión. El Espíritu Santo está en ti, a pesar de que estamos encerrados en nuestras casas. El Espíritu Santo está en ti para que podamos nosotros identificar algo. ¿Qué es lo que podemos nosotros identificar? Que hay una oportunidad para que haya una conclusión puntual. En Juan encontramos que Jesús envía al Espíritu para que permanezca con los discípulos de ahora en adelante. El Espíritu Santo está sobre ti y siempre te acompañará, porque es en la presencia del Espíritu Santo que podemos tener vida como iglesia. Solamente en esa presencia. Por eso concluyo el mensaje con la última frase del versículo, o con el versículo número 23 también. Dice el versículo 23: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. NBI dice: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. A ver, ¿tengo entonces serenidad para poder perdonar pecados? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Yo puedo perdonar pecados. Eso sería algo falso. Tendríamos que identificar para Juan qué significa pecado. La teología juanina nos lleva a entender que el pecado para Juan no es un elemento de transgresión moral o de comportamiento. Para Juan el pecado es cuando se tienen fallas teológicas, es decir, cuando una persona no ve la verdad y no quiere vivir la verdad, cuando rechaza al Cristo resucitado. Para Juan eso es pecado. Cuando en Juan se habla de pecado, la teología juanina, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Está haciendo es decir, pecado no es la inmoralidad, porque si no entonces no había entrado la mujer samaritana. ¿Cuántos esposos había tenido la mujer samaritana? 5, y el que tenía tampoco era. No había entrado Nicodemo, no había entrado ninguno de los discípulos. Jesús no les había lavado los pies por toda la inmoralidad que muchas veces habían vivido. Para Juan el pecado es no ver la verdad, es no ver al Cristo en Jesús. Por eso llama la atención. Tendríamos nosotros que identificar que el pecado para Juan es rehusar aceptar a Cristo resucitado. Creo que todos los que están aquí aceptan que Cristo resucitó. ¿Alguien dice amén? Lo puede escribir ahí en el chat, en la cuenta de YouTube de Facebook. ¿Cierto que sí? Por eso, es decir, que cuando menciona, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados, da a entender que si yo percibo, óigame bien, en una persona que éste sí vive la verdad, debo asumir que sí recibió el perdón. ¿A qué nos lleva eso? Eso nos lleva a que dejemos de estar levantando elementos de juicio, donde muchas veces pensamos que el otro aún no ha recibido salvación, porque sencillamente o no puede hacer parte o no puede disfrutar del Señor, porque sencillamente no ha experimentado un cambio en su vida. ¿Sabes? Si Cristo está resucitado en él y él cree en ese Cristo resucitado, los cambios llegarán en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Esperar. Porque usted, cuando empezó a creer en Jesús, no cambió toda su moralidad inmediatamente. Fue paso a paso que fue dando esos cambios. Por eso, esa debe ser nuestra apreciación, mis amados, el día de hoy. Tenemos paz, tenemos deleite,
Tenemos la oportunidad también de identificar el sentido de misión y de visión, pero también tenemos poder. ¿Para qué? Para continuar hablando de que Cristo está resucitado, de que Él vive, y que como Él vive, usted y yo podemos alcanzar un triunfo especial en medio de nuestra vida. Por eso voy a invitarte que ahí donde estás te coloques de pie. Colócate de pie ahí en tu casa. Bueno, sé que algunos pueden estar en la sala, otros pueden estar en el comedor, usted que está en el cuarto, levántese de esa cama, que ya son las 12:08 del mediodía, ¿sí? Levántese de esa cama ahí donde está en este momento o a la hora en la que lo está viendo. Colócate de pie. Y puesto en pie, imagínate al Señor entrar. Pablo, cuando menciona de que Jesús llegó delante de los discípulos, menciona que apareció, es decir, que fue como por arte de magia. ¿Sabes qué está diciendo Juan? Juan lo que está diciendo es que se puso en medio. Es decir, por algún lugar llegó Jesús y puesto en medio le dijo a los discípulos Shalom. Yo creo que Jesús está ahí en tu casa, que Él está ahí en medio de tu familia. Yo creo que Jesús está ahí en este momento contigo, en donde te encuentras. Él está ahí. Él se manifiesta a tu ser en este instante. Él llega delante de ti y te dice paz, te dice Shalom. Él llega delante de ti y te dice sencillamente que puedas el día de hoy experimentar deleite porque Él fue a la cruz por ti, pero también, ¿sabes qué te está diciendo? Tienes a un sentido de misión porque Él te envía, pero también te da poder por medio del Espíritu Santo. Y ahí puesto en pie, ¿qué tal entonces si levantas tus manos al cielo? Vamos, levanta tus manos al cielo y vamos a hacer una oración al Padre diciéndole: Señor, gracias porque tú estás aquí. Porque tú, Señor, levantas mi vida. Porque tú, Señor, oxigenas mis pasos y me permites ver que si tú estás vivo, hoy puedo experimentar paz. Hoy puedo experimentar deleite. Hoy puedo experimentar, Señor, ese sentido de misión, de visión, pero sobre todo de poder. Padre, en el nombre de Jesús, yo suplico en esta hora que tu presencia, ese Cristo resucitado, se manifieste en cada uno de estos hogares, Señor. Que en el nombre de Jesús haya vida alrededor de ellos y sobre todo, que tú puesto en medio el día de hoy, les puedas hacer sentir ese shalom. Señor, todo aquel que está viendo este video en este momento recibe paz, Señor, de parte tuya. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento para poder enfrentar lo que se venga esta semana. En el nombre de Jesús, los que están turbados y no tienen paz por su situación económica, los que están asustados a raíz de poderse contagiar, los que están, Padre Celestial, con esa situación de complejidad en su ser y de miedo ante lo que están viviendo, hoy yo creo en el nombre de Jesús que tú les llenas de paz, Señor. Tú traes paz. Y esa paz va acompañada, Señor, de mostrarnos el deleite que tuviste cuando en la cruz diste tu vida por nosotros para remisión de nuestros pecados. Hoy te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que por favor traigas paz. Y sobre todo, que así como tú te deleitaste, usted y yo, Señor, cada uno de estos amados pueda recibir también el deleite y sobre todo llenarse de gozo. Que nos ayudes a comprender que al estar tú vivo y en medio nuestro, podemos experimentar sentido y sobre todo propósito. Y que en el nombre de Jesús hay poder sobre todo aquel que cree en ti. Hay un poder establecido, hay una gloria establecida. Y se levanta, Señor, en el nombre de Jesús, estos tus hijos que ven este video, en el nombre de Jesús. Señor, tú estás vivo. Gracias. Gracias, Señor, porque la tumba está vacía.
Porque tú dijiste que si nosotros no hablábamos, aún las piedras hablaban. Y la primera piedra habló cuando sencillamente se corrió, diciendo: el Salvador vive. Y como vive, hay oportunidad entonces de bendición y de transformación sobre nosotros. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, nuestra vida se llena de ti y podemos deleitarnos solamente y exclusivamente en ti. Señor, que esta semana sea semana de bendición. Oro por los que esta semana comienzan sus ejercicios laborales a pesar del aislamiento. Guárdales. Oro, Señor, por las economías. Oro, Señor, por nuestro proyecto multiplicador, para que durante esta semana podamos seguir acompañando a las familias que necesiten de algún alimento, de algún producto para satisfacer y para calmar alguna necesidad. Y en el nombre de Jesús, tú sobreabundarás, así como lo hiciste con la viuda, Señor, que tenía el poco de aceite, el poco de harina, y eso sobreabundó. Así pasará, Señor, y no va a haber escasez en ninguno de estos hogares. Lo creemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, de verdad que es un gusto haber estado delante de ustedes. Recuerden, hoy en la noche no tenemos transmisión. Acá en Cajamarca estamos con toque de queda, entonces hoy no vamos a tener la transmisión en la noche. Usted puede volver a ver este video si quiere levantar justamente su fe. Termino entonces dando un saludo a Marcela Cadena, a Anadoli, a Arcesio Rincón, a Pedro Guáqueta, a Juan Manuel Márquez, a Liliana Poveda, a Yanecita Muñoz, a Estela Pérez, a Ana María, a Javier allá en New York, que Dios te guarde y te bendiga, a Hasbredi, a Fabián, a Teresita, ¿sí? A Marjorie, a Jimena, a todos los que están conectados en esta hora. Yo solamente podría decirles, a mi tía Nancy, que Dios te bendiga grandemente. Solamente podría decirles el día de hoy, el Señor está contigo y todo lo que tú emprendas, verás la bendición del Señor. A mi amado David Orjuela, a Arelis Díaz, todos los que están conectados. Y recuerda, estamos en tiempo de hostilidad, pero continuamos trabajando, continuamos predicando, continuamos sirviendo. Mi amada iglesia, que Dios te bendiga. Miércoles a las 6 de la tarde. Y ojo, los varones que están ahí conectados, el próximo sábado tenemos nuestro discipulado de hombres, discipulado de varones. Entonces lo vamos a hacer vía Zoom, no va a ser por Facebook, va a ser vía Zoom. Entonces, si usted quiere participar, por favor, escríbame ahí diciéndome: pastor, mándeme la invitación, para yo enviarte la invitación y así te puedas conectar a este tiempo discipulado, que también va a ser valioso, que también va a ser espectacular en todo este tiempo. Mi amada iglesia, que Dios te bendiga, gracia y paz. En tiempos de inquietud y confusión transmitiremos paz, seguiremos con fe, seguiremos predicando, seguiremos trabajando. Misión: compartir para vivir, vivir para servir y servir para exaltar a Dios. Por tal razón existimos, por tal razón somos, por tal razón este es el lugar para refrescar tu ser.